Lo puse a grabar. Vamos a ver este avión. Y voy a poner una línea en el eje de este hueco. Esperemos que llegue más gente y pero contestémosla a Fernando Bedoya. Hola Arturo. Hola Fernando, cuéntame. A ver, yo quería hacer dos comentarios. O dos comentarios, no, sino, sí, comentarios o observación. Eh, yo he cortado en varios sitios. De hecho, desde hace varios años he venido cortando, reviviendo los aviones que volé hace 40 años y han funcionado muy bien. Con este curso, y agradezco de verdad, aprendí una cantidad de cosas que no estaba haciendo bien, como el calcar, cuando uno puede importar los perfiles y acomodarlos y tener un mejor performance seguramente el avión. La tarea se me va a complicar porque voy a volver a repetir dos aviones eh, dentro de los proyectos que voy a hacer. La pregunta que quería hacerte era la siguiente. Yo he cortado en varios sitios y muchas veces por salir, a veces por salir de la emergencia, un sábado, un domingo voy a la comercial papelera de aquí, donde también cortan el láser y es a las patadas. Entonces mandan el rayo y queman la madera. Yo no sé si existe alguna manera de poder saber cuál sería la tabla de velocidades de corte como para poder asesorar en esos casos de emergencia al cortador. Eh, Sí, Recientemente conocí a una china que da aquí en Bogotá en la 151,19, que como todas las mujeres es demasiado delicada y suavecita en sus vainas, entonces calibra el rayo y le dedica una cantidad de tiempo y los cortes que me ha hecho son perfectos, pero perfectos, son maravillosos, donde la pieza no, obviamente queda con el quemado del láser, pero no es un quemado alborotado, ¿sí me entiendes? Es un quemado sí. suave, es un corte perfecto. Pero entonces, ¿existe alguna manera de poder establecer las tablas de velocidades, dependiendo del material o dependiendo del espesor de la madera? Sí, hay unas tablas que depende de la intensidad del rayo. Entonces ellos ponen el rayo a un porcentaje. La cosa es esto, que si la máquina, el rayo es, o sea, la capacidad máxima del rayo son, por decir algo, 80 vatios, entonces el 50% de 80 vatios, idealmente sería 40 vatios, aunque hay unas pérdidas, pues no, los 50% no va a funcionar si el tubo es de 100 vatios o es de 130 vatios. Entonces, en realidad depende también de cuánto vataje tiene el tubo de la máquina. Entonces, Pero, pero yo te voy a conseguir la tabla porque si hay alguien que tiene esta tabla y alguna vez me la ofreció y yo no la he pedido porque como yo estoy armando una máquina de corte láser, o sea, voy a necesitarla. ah, Pero yo se la pido y para que él me la regale y en esa tabla entonces lo que tienen que hacer es, según el bateaje de la máquina, decirle qué porcentaje para que corte, si es de un 10 o pues de 2 milímetros, de 3 de 4 de 6 si es triples, y con eso no tienen problema. Obviamente, entre más grueso, tiene que ponerle más fuerza al rayo. Y como tú dices, si a una lámina muy delgadita le ponen un rayo muy fuerte, primero que todo, la zanja que abren es más ancha, ujú, saca carbón en el borde. sí, Hay una teoría que mucha gente dice, ah, no, es que con carbón el cianocrilato no pega. Pues obviamente si el carbón está puesto encima de la superficie, pues no va a pegar, tocaría limpiarlo, pero no lijarlo, no hay necesidad de lijarlo. Usted con un papel se limpia, sí. de cocina, ni siquiera húmedo ni nada, sino seco, se lo pasa por el borde si está muy quemado y ya con eso le ha quitado el polvillo del carbón de la madera. Sí, pero Arturo, y De lijar. en ese orden de ideas, qué sería mejor en el corte? ¿Que la velocidad sea una velocidad rápida o que sea una velocidad lenta? Porque muchas veces, en determinado, sobre todo cuando corto, eh, bueno, cuando es lámina balso de 332 en una sola pasada, corte y punto. Cuando corto triplex de un 16 o de un octavo,
siempre le pido a esta niña que no importa si tiene que pasar 2 veces el rayo o 3 veces, lo importante es que no lo mandemos a toda velocidad, sino lento, o lento no, a una velocidad moderada, de tal manera que el rayo realmente pase, corte, Sí. no pase a toda para que no le tenga que poner la máxima potencia. Esta es una buena opción, o que le aumente más el poder al rayo, el porcentaje de poder al rayo, y lo ponga a caminar un poquitico más rápido de lo normal, y lo corta en todo caso. En eso no hay problema. Ok, Una máquina de 80 vatios puede cortar hasta triples de 1/4 pulgada sin ningún problema, en triples, ¿sí? ajá, Los triples normal, no el de 5 capas. ya, Eh, sí, Obviamente, si la máquina tiene 100, 130, 200 vatios, pues eso sí corta como si fuera cortando mantequilla, pues a toda. claro, Entonces tiene que ponerla rápida, porque si se demora mucho, entonces, número uno, la vida de un tubo de rayo láser está medida en horas. A uno le venden el tubo es por horas, no solamente por la capacidad. ajá, Es un tubo de rayo láser, llegan y dicen en la especificación es de 80 vatios para 200 horas. Entonces, cada minuto de tubo vale. Y es el claro, cobro de la máquina, mejor dicho. claro, ok, Entonces, por ese lado es que muy lento no es conveniente para el que tiene la máquina. Si el que tiene la máquina no sabe eso y se lo hace, úsele. sí, claro. Y no No, le diga. hay sitios donde corta muy bien y hay otros sitios donde definitivamente son unas bestias y queman el rayo, además porque hay determinados lugares donde el rayo no queda hace el corte perpendicular, sino que es ligeramente inclinado. Es calibración, eso sí es calibración de la máquina. Ok, bueno, bueno saber eso, porque siempre lo engatusan a uno diciéndole, no, es que como el corte es piramidal, entonces por eso le quedó así. No, 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 porque el rayo tiene que ser perpendicular, y la única forma como uno logra el rayo perpendicular es como acomode los espejos, porque tiene que tener mínimo entre 3 y 4 espejos, que son los que redirigen el rayo, El- donde sale el tubo hasta la boca del cortador. Y sí, un espejo o está sucio o está mal enfocado, entonces hace el rayo torcido. claro, claro. Y fuera de eso, eso desgasta la boquilla, y desgasta los espejos. Entonces, lo que están haciendo, están dañando la máquina. Ya. Pero eso es lo Bueno, que Arturo, pasa. no, muy bueno todo esto. El curso ha sido muy bueno. Y una última cosa rápidamente, para darles paso a las demás personas. Eh, en estos días vi un video de un aeromodelista que se llama Peter Goldsmith, Sí, eh, sobre cómo forraba él en fibra de vidrio y cómo tenía unas alas de un planeador, creo que era emplaquinadas en triplex de un 32 y sí. sobre eso una manera de cubrir en fibra de vidrio facilísima. Voy a hacer una propaganda. ¿Será que después no hacemos un cursito de cómo se forra en fibra de vidrio para que yo alguna vez forré, pero prefiero el monocote, pero me gustaría Claro, hacerlo? claro que sí. En estos días tengo que terminar unas alas, entonces voy a hacerlas forradas en fibra, y yo puedo mostrar los videos de cómo preparo la superficie, y cómo aplico y termino al final la aplicación de la fibra de vidrio, antes de estar poniendo el primer en la superficie, pero lo hacemos. Perfecto, buenísimo. Me apunto. Muchas gracias, Arturo. Ok, Muy querido, gracias. bueno, eh, vamos a contestar la de Andrés sobre el plugin. ¿Quieres agregar algo, Andrés? Bueno, no, ya para de pronto de verdad darle espacio a los demás. Bueno, primero, agradecerte a ti, muchas gracias. Segundo, para decirle a Fernando, ¿cómo se llama el que habló ahorita? Fernando Bedoya. Fernando Bedoya, que yo conozco a esta persona de la que él habla y conoce bastante bien su máquina y sus espesores. A mí me ha hecho algunos pequeños trabajos muy buenos. En general, sí, lo que ella no pasa es de 4 milímetros en triplex. De hecho, pelea un poquito para que sea solo hasta 3, pero hace muy buenos trabajos y muy buenos precios. Y también, pues, en un momento dado te digitaliza. Lo otro, Arturo, eran dos cositas más. Era bueno que si lo de la Cessna tú no lo ibas a pasar finalmente. Sí, Y
por último, agradeciéndote también, quería preguntarte si a futuro nosotros te podemos seguir molestando, consultando, haciendo preguntas, como todo niño chiquito en el colegio entusiasmado. No, no, no hay, muchas gracias por la pregunta. No hay ningún problema. Yo estoy disponible para cualquier pregunta, para resolver alguna inquietud, para ayudarles en sus proyectos. Si hay algo que les queda como que no saben cómo mover en el espacio la pieza o poner una pieza inclinada. Las piezas inclinadas tienen sus cosas complicadas, entonces por eso la mayoría de los aviones son como muy cuadrados, muy cajitas, porque es mucho más fácil poner las piezas, pero cuando ya vienen con piezas inclinadas y no solo inclinadas en un plano, sino con 2 o 3 planos, ya la cosa se vuelve un poquito complicada. ¿Ok? Pero sí, no, Ok, yo les puedo, en lo que yo pueda servir y ayudarles y aclarar, con mucho gusto, no hay problema. mil gracias. Bueno, mira, esta es un ala en donde hay un eje a lo largo del ala. Y si te das cuenta, aquí en esta costilla, la primera costilla que es esta, el hueco está aquí arriba. Pero si yo me Sí, y me voy a esta costilla, el hueco está aquí abajo. ¿Sí? sí, Si yo llego a ver el tubo desde el frente, la raya que yo tracé fue esta. Y la raya, entonces los huecos son en cada costilla. Tengo esos huecos. Si te das cuenta, esta ala tiene plano por encima y tiene un diedro en la segunda parte. Esto es media, sí, aquí y acá es media ala. Entonces el tubo va a lo largo de esta línea roja y coincide después con la siguiente. Entonces la manera de hacer el plugin ahí es que ustedes tienen que dibujar el diámetro del tubo en el plano de la costilla con la posición que tiene que ir. Esta línea va a ser, esta línea roja, sería su línea de construcción, o sea, que les va a ayudar como referencia. Entonces, ¿cómo haríamos la cosa? De la parte de arriba voy a buscar el centro de esto, pues yo ya sé dónde está, pero para volverlo a encontrar, entonces tendría que, estas líneas punteadas son mis ejes de las costillas. Entonces, si yo me parara en la parte desde arriba, vería esto. Si yo apago las costillas y las secciones de las alas, pasaría esto y encuentro solamente los ejes de las costillas, ¿ok? Y no hay costillas. Entonces, si yo quisiera saber dónde queda el centro de la segunda costilla, le digo que corte esta línea roja que es mi eje del tubo, usando como referencia esta línea. Y ahí donde termina esta raya es donde va a ir el hueco del tubo. Si yo llego a prender las costillas y le digo que haga un círculo, perdón, pero me paro en el plano de la costilla. Si le digo que haga un círculo, se da cuenta que coincide. Entonces, esta es mi forma de ir moviendo y haciendo el hueco donde va el tubo. Entonces, la siguiente es más abajo, más abajo, más abajo. Se va moviendo a lo largo del ala. ¿Sí? Entonces, el eje de mi corte es la posición. Yo ubiqué el hueco ahí, pero lo pude haber ubicado donde yo quisiera. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo hubiera dicho que el tubo aquí voy a dibujar aquí un tubo y esta línea la va a dibujar verde. No, yo coloque aquí algo verde. En la vista frontal no hay morado. Entonces, si me paro de frente,
Tengo la línea morada que hice, ¿sí? Y sobre esa línea voy a dibujar un tubo. En la vida real el tubo sería, puedo llegar a hacer lo siguiente. Me paro en la cara de la costilla y le digo que haga un tubo con un diámetro de 1 pulgada. Entonces me dice un tubo. En la siguiente costilla, este es mi eje de la costilla siguiente, entonces me paro en plano desde arriba, uso como referencia esta línea y corto esta. Y ahora vuelvo y me paro en medio lado. Y como es el mismo tubo y esto es paralelo, lo único que necesito hacer es copiar desde el centro acá. Si yo hago este ejercicio de esa manera, al final puedo incluso hacer, o sea, si quiero ver esto en tercera dimensión, antes de hacer eso, si me paro desde la parte lateral, aquí hay 2 líneas, donde están los 2 tubos, donde están los dos, donde dicen los huecos de las costillas. Si yo digo que, solo para darme cuenta, que borre esto, aquí dice que hay 2 elementos encontrados. Son los 2 que acabo de dibujar. Entonces, para esta, vamos a ver cuántos hay. Hay 8 costillas que tienen el círculo concéntrico, que es por donde va el tubo. Mi tubo va por acá. Entonces, ese es estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8 huecos. Si yo quisiera ver esto en tercera dimensión, o sea, el tubo, les voy a hacer el ejemplo rápidamente. Si yo quisiera ver este tubo de aquí hasta acá, yo puedo irme a la parte donde dice herramientas en 3 dimensiones y le digo que me haga un loft desde este punto hasta este punto. Y si cambio de imagen, ahí está el tubo. Y el tubo, si se da cuenta, pasa por todos los huecos. ¿Sí? Andrés, ¿te quedó claro eso? Súper, Arturo, mil gracias. Mil gracias. Eso, o sea, puede que lo haya entendido porque te lo mostré y todo, pero después me vas a tener que recordar, yo sé, porque no es fácil de primerazo hacer eso, pero esa es la forma como se pueden hacer los tubos en las costillas y que van a quedar paralelos, o sea, perpendiculares en el fuselaje y paralelos en las costillas y todos van a encajar. ¿Ok? Ok, sí, lo primordial creo que es primero saber cuál es medida de tubo y camisa es la que uno le va a meter y ya de acuerdo a eso creo que sería como continuar con el resto, ¿no? Claro, claro. Yo le recomendaría que comprara en Gator RC, que es la que tiene la funda de carbono y el tubo de carbono, porque son hechas a la medida. Sin embargo, es algo que tengo que hacer incluso en estos días. Ustedes pueden hacer las fundas y hay videos de cómo hacer las fundas sobre tubos de aluminio y no es difícil. Ustedes, pues, les voy a explicar más o menos cómo es el procedimiento. Ustedes toman un tubo de aluminio, lo forran en papel encerado de cocina, están envolviendo como si fuera la tira de papel encerado, la ponen en diagonal para que se vaya cubriendo todo el tubo y no hacer como muchas pasadas por encima del tubo con el papel, sino dos envolturas nada más. Y esa va a ser la holgura que va a haber entre el tubo y la funda. Y después venden incluso fundas de fibra de vidrio, fundas para crear tubos. Entonces uno mete, como esas fundas de cables eléctricos, la misma cosa. Uno mete la funda, la estira, le pone la resina, la deja secar y después lo único que hace es girarla. Gira el tubo para un lado, la funda para el otro y con eso se separa, se retira el papel
encerado que no se pega a la resina y tienen una funda hecha por ustedes. Pero voy a buscar que hay varios enlaces de videos de cómo hacer fundas para tubos y ustedes pueden crear sus propias fundas porque la funda no tiene ninguna función estructural. En realidad no tiene ninguna función. El tubo es el que está transmitiendo las fuerzas que le caen a cada una de las costillas que son por torsión. Entonces, el tubo transmite, el tubo mantiene todas esas fuerzas para soportar flexión y por la proximidad, por eso hay que hacer los tubos cerca donde está la viga principal. Por la proximidad del tubo a la viga principal, le transmiten también los esfuerzos a esta viga principal. Y todo eso es lo que se come, pues, el esfuerzo por un aterrizaje, por un loop, por una avalancha, para que el ala no se quiebre. Entonces, las consideraciones para un tubo del ala es que el tubo tiene que estar cerca donde esté una viga, o incluso hay algunos que ponen el tubo pegado a la viga. Hay otras personas que ponen el tubo dentro de la viga, entonces hacen una caja y hacen un sándwich alrededor del tubo y entonces la viga prácticamente está envolviendo el tubo. Y eso es lo que se come todo el esfuerzo de flexión de las alas. Pero la funda no hace nada. La funda lo único que hace es una guía para que el tubo entre. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo malo que le decía de TNT es que si hay un juego entre el tubo y la funda, pues entonces el ala queda con un juego. Y eso es lo que tampoco hay que esperar que pase. Listo, Arturo, mil gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Andrés. Sí, de pronto Arturo, si nos pudieras mostrar algún manual de los que haces en donde pone las vistas en 3D, cómo queda el producto final. Gracias. Ok. Me falta, a ver, tengo unos manuales. Este es el manual que yo creo para el constructor. Lo hago en Word y lo que quiero mostrarle a la persona, porque los aviones los pensé en que la persona no tuviera que construir sobre los planos, sino prácticamente que construir en el aire, pues, porque todas las piezas intercalan y no necesita apoyos. Yo pongo solamente pues, una hoja de presentación y explico cuál es la introducción de cada uno de los modelos. Y entonces voy haciendo un paso a paso con las piezas y tengo un código que es las piezas verdes y rojas son las que se están pegando y las piezas grises son las que ya están ensambladas. Entonces, lo otro es que la persona puede abrir esto en el computador, ampliarlo lo que más quiera para que tenga más detalle. Yo ahora incluso cambié, porque antes estaba haciendo esto que eran dibujos uno al lado del otro, ahora estoy haciendo prácticamente un dibujo por renglón, entonces más grande para que tenga más detalles y que la gente pueda ver. Pero voy poniendo las piezas y aquí les digo qué es lo que tienen que hacer y cómo se llaman para que las busquen. Entonces las pueden buscar en el listado que tengo principal o en el plano, porque en el plano aparecen los planos que yo produzco son de esta manera.
Me lo muestro. Ah, entonces, en mi plano, este es el plano que yo entrego. Entonces, yo no me pongo a escribir, esta es una lámina de 1/4 y esta es otra, sino yo solo les pongo el número, no hay más. Esto es una nota general, pues, de que los largueros son de 1/4 por 1/4, pero de resto todo es con números. Yo decidí hacer este tipo de nomenclatura así, sin ponerle tanta información, porque los planos hoy en día no es lo mismo que antes. La gente dibujaba los planos a mano y como los planos de Siroli, ahorita todo el mundo los tiene y prácticamente pues todo el trabajo que hizo Siroli pues ya a estas alturas de pronto ya recuperó, pero hoy en día la gente lo único que hace es copiarlos. Entonces en mi caso yo no pinto ni cuadernas ni costillas. Yo le muestro la silueta del avión a tamaño real y si quieren construir usando esto lo pueden hacer. Y, pero esto es un plano que solamente es una guía. Aquí les explico, por ejemplo, cómo hacer el detalle de la toma de aire del carburador, la posición donde van los escapes, cómo queda el motor, la silueta del motor. Esta silueta del motor la dibujé cogiendo el instructivo que aparece en los motores DA y lo único que hice fue hacerle una silueta y tengo entonces silueta para todos los aviones que yo quiera que usen este tamaño de motor. Y, y entonces esta es la forma como yo tengo, que solamente son con números: F para fuselaje, W para alas, S para estabilizador, F para el timón fijo, que es fin, R para el timón móvil, que es rudder en inglés. Y entonces, esto es lo que encuentran aquí. Estoy haciendo el estabilizador y voy dibujando estas piezas. Todo este dibujo es hecho en AutoCAD. Lo único que estoy haciendo es convirtiendo la pieza que hicimos en un objeto de 3 dimensiones. Entonces voy colocándole unos tubos. Este es un sistema constructivo que muchas cosas son ideadas por mí. Yo ya no le copio a nadie planos, sino traigo mis propias ideas, como la idea de que el estabilizador tenga incorporado la parte de encima del timón. Entonces, eh, yo creo el estabilizador con la parte de encima del timón incorporada. Con eso el avión en realidad lo corto hasta aquí y esto tiene que coincidir con el resto del avión, ¿sí? Eh, Aquí tengo los elevadores y le hago un hueco. Esto es un estuche para la varilla del elevador, que es en L metálica. Entonces aquí va a girar y va a mover el elevador hacia arriba o hacia abajo. Y voy explicando cada pieza, haciendo el timón, lo voy forrando. Como les digo, los grises que ya está hecho y explico cuál pieza es la que tienen que ir poniendo. ¿Sí? Eh, pero eso es como yo lo quise hacer. De pronto es más de la cuenta de lo que debo mostrar, pero este es en mi revisión, porque yo reviso en todo caso lo que voy haciendo en caso de que alguien me haga un comentario, algún constructor llegue y me llama y me dice, oiga, ¿sabe qué? En tal paso no entendí esto y esto. Entonces yo vengo aquí otra vez al archivo y reviso y corrijo para que el próximo no vaya a tener ese problema. Entonces, ahora estoy usando para elevador, timón y alerones bisagras Robar. Entonces yo tengo el bloque de bisagras Robar. Para flaps uso bisagras mandadas a hacer especiales dependiendo del avión. Eso es todo. Pero esa es la forma como voy
dibujando y mostrando el paso a paso del avión. No hay que poner nada encima de los planos. El avión se construye en el aire porque todas las piezas ya tienen que coincidir en un solo punto, ¿sí? Que incluye incluso el tren de aterrizaje en 3 dimensiones, como debe quedar ya puesto. El fuselaje. El fuselaje incluso explico que tienen que poner un jig, o sea, para un maestro para poder pararlo encima del fuselaje. Una vez tengan la parte de adelante y la parte de atrás ensambladas, las unen. Y así quedaría el fuselaje ya con todos los largueros de arriba, faltan los de abajo. Y voy forrando el avión y hago la toma de aire del carburador, del refrigerador, y al final tiene que quedar el avión completo, ¿sí? Es como la forma que encontré yo más fácil de explicarle al que construye cómo debe hacer el paso a paso y lograr tener éxito en la construcción. Alguien me preguntó que si yo vendo los kits. Sí, yo los vendo. Estos aviones los vendo desde acá. O sea, no tengo ningún representante en ninguna parte. Tengo charlados unas personas, pero todo el mundo quiere trabajar con el sistema antiguo, que es que le envía uno los archivos y ellos cortan y lo único que le pagan es por vender los planos. Y yo les digo, no, es que lo que pasa es que yo regalo los planos son gratis, porque como los planos no sirven para construir, es una guía, pero lo que valen son mis archivos. Entonces, ahí sí no les gustó. entonces por eso no tengo yo distribuidores. Eso sería todo. Como les digo, cualquier cosa, cualquier duda, no duden en mandarme un mensaje. Si quiere, hacemos una sesión personalizada. Hay forma de que ustedes puedan entrar a mi computador o yo pueda entrar a de ustedes usando Zoom y yo les explico cómo o qué comandos o cómo lograr solucionar sus inquietudes. Me lo hacen saber y nos coordinamos y por las noches yo puedo ayudarles en lo que necesiten. Espero que logren hacer sus proyectos, que puedan armar los modelos que tanto quieren hacer y bajen todos los planos que quieran y que puedan, porque es lo que vale la pena. Guarden un buen archivo bien organizado de qué son planos y qué son accesorios y todas las cosas que les comenté y verán que pueden trabajar fácil. ¿No? Los micrófonos y me despido. Que tengan buena noche. Mil gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Ha sido muy útil. Bueno, muy amables. Mil gracias. Mil gracias. Excelente. Excelente curso. Gracias. Que tengan buen día entonces. Bueno, muy amable. Gracias, Arturo. Muy amable. Abrazo. Hasta luego entonces. Chao. Chao. Chao.